¿Qué tal, amigos de Vida San Red y Facción Rebelde? Los podcasts son un mundo que todavía está creciendo y todavía me fascina. No sé si algún día, seguramente ya haya alguna universidad, quizá de comunicación, de publicidad, de periodismo, donde haya másters de podcast, donde se estudien los podcasts como fenómeno, la historia de los podcasts, el tipo de podcast, el contenido del podcast, la producción del podcast, el alcance del podcast, la producción, la monetización del podcast, que dicen ahora los modernos, que es como sacarle rendimiento económico a un podcast. Yo veo podcasts que siguen una línea profesional, que son, por ejemplo, los podcasts de Jordi o el de Alex Parredo, que son podcasts que llevan un trabajo tremendo detrás, un trabajo donde hay una producción, donde hay una documentación, donde hay una búsqueda de gente muy interesante a la que entrevistar, con lo cual ahí el acierto del podcaster, que es a la vez jefe de redacción, de esa mínima redacción, pues que esté acertado es importante para luego poder ofrecer un contenido interesante. Por ejemplo, me gusta mucho Kernel, me ha gustado mucho el episodio dedicado a un experto en ayudar a empresas afectadas por ransomware. Me ha parecido muy interesante. Me parece maravilloso Radio Ambulante, que acabo de descubrirlo y solo he escuchado un episodio, pero sigo en shock. Y me parece muy interesante pues lo que está haciendo Jordi, donde obviamente no solo hay talento, sino que hay muchísimo trabajo detrás. Hay otro fenómeno que es el que nosotros conocemos más de cerca, que es el podcast de la persona, donde lo interesante es el personaje, donde te va a hablar de un tema, pero también te va a contar su vida. Converso contándote que le han operado de un desprendimiento de retina y luego te cuenta que está estrenando y que el Samsung DeX y que la tablet china que le ha decepcionado, pero que la Huawei funciona sin la Google Apps muy bien y que ha descubierto este servicio. Y luego el chascarrillo personal, y luego que te graba tumbado en la cama, que te graba caminando por la calle. Tengo que practicar eso, volver a esos orígenes. Sigo siendo un podcast muy de persona. El problema de este tipo de podcast, del podcast de personaje, es que me parece que es un podcast donde al final el que hace el podcast suele ser inconstante, porque no es su actividad económica principal, porque le gusta, pero al final la vida le puede. ¿Os acordáis de...? Ostras, se me ha olvidado el nombre ahora. Era un podcast que me gustaba mucho, de hecho lo tengo yo en el Olimpo de los podcasts. Era un podcast de alguien de Sevilla que hablaba de Android y de esos smartphones Android. Y ahora mismo no me acuerdo del nombre. Voy a pausar. Se llamaba Droidcast. Para mí Droidcast era un gran podcast. A ver, era temático, no era tanto personal, pero todavía recuerdo la entrevista que le hizo a Charo Falcón y yo ese podcast lo tengo enmarcado. Igual que el podcast de nuestro querido amigo Neo 7, hablándonos de su Huawei MediaPad y cómo lo usaba en sustitución incluso de su portátil. Obviamente, pues me imagino que Neo 7 la vida le pudo
y los niños empezaron a crecer o empezaron a llegar o el trabajo empezó a hacerse cada vez más pesado o simplemente se cansaron. Porque amigos, los podcasters también se agotan. Obviamente, mención merecidísima para Milsim Rupert y sobre todo para el amigo Jonathan Mark, a quien mando desde la distancia transoceánica un afectuoso saludo, porque fue él el que me descubrió el blog de Rupert Sobreviviendo sin PC. Si bien es cierto que los caminos de Rupert y los míos pues han seguido trayectorias diferentes y la vida, sin que haya habido ninguna discusión por medio ni nada parecido, pues pasa como Nipegún, ¿no? Con quien se me sigo encontrando por Twitter cuando me lanza algún cuchillo conspiracionista que yo a veces esquivo, a veces recibo, a veces devuelvo con humor, pero siempre con afecto. Los podcasts de tipo personal, de personaje, cuando encuentras uno son auténticos hallazgos y cuando desaparecen pues son grandes pérdidas. Y amigos, yo quiero daros las gracias a vosotros, la comunidad de isleños, porque después de tantos años aquí seguís y celebraremos un nuevo aniversario y espero algún día pues hacer un aniversario en condiciones, alquilando un local y pinchando música y brindando con hidromiel. Bueno, hay alguien que no es un podcast, pero sí es un personaje y sí tiene una comunidad. Y ese alguien es el señor Lobo Estepario, a quien sigo con auténtica devoción, con bastante estupor y con no menos sorpresa. Lobo Estepario, a quien conocí en un podcast dedicado a los personajes más excéntricos de la red, es un tipo complejo, carismático, contradictorio, divertido y por supuesto una máquina de contenido de forma espontánea y natural. Es decir, es un tipo que es un conspiracionista de la línea dura. Es decir, los pocos canales de conspiración duros que sigo, él está ahí metido, lo entrevistan, lo aprecian, lo conocen. Y es un tipo que vive en un coche, es decir, vive en la calle, un coche, duerme en el coche. En los primeros vídeos de Lobo, que todavía está por ahí, están circulando por ahí, pues se ve que el Lobo hacía sus excursiones. Hemos visto un vídeo, recuerdo ver un vídeo de Lobo en el que estaba viviendo en la calle, escabreado con la gente, porque estaba en un pueblo de la Sierra de Madrid, que tenía los pies destrozados y estaba sentado enfrente de un supermercado y un señor le dijo algo y el Lobo se puso ahí súper enfurecido. Los entrenamientos de Lobo Estepario con el mobiliario urbano. O sea, Lobo Estepario haciendo dominadas en una parada de autobús de la Sierra Norte de Madrid. Son auténticos vídeos maravillosos. Luego están también, aunque ya se prodiga poco, los viajes de Lobo Estepario, que es cuando, pues por ejemplo, cuando Lobo Estepario creo que fue con su hermana, se fue a una isla paradisíaca en las Filipinas. Y el tipo iba andando por la calle con una tablet, grabando vídeo, conectándose a internet y enseñándonos el supermercado y mirad qué precios. Y aquí la gente es maravillosa, los niños le saludaban y el tío saludaba y tal. Y bueno, las obsesiones de Lobo Estepario, ¿no? La obsesión con dormir 9 o 10 horas, la obsesión con el ruido, cómo se pone enfurecido, ¿no? Y luego algunos de los vídeos más míticos de Lobo Estepario, que es pues Lobo Estepario contando su infancia, contando su paso por el liceo francés, el maltrato que sufrió, el bullying que sufrió y cuando se fue a la escuela de doblaje de teatro de Cristina Rota, que pasó poco tiempo. Y bueno, Lobo es un
personaje, es una persona al que le tengo mucho afecto. Me encantaría conocerlo personalmente, me encantaría hacer un entrenamiento con lobo estepario, me encantaría sentarnos y charlar de lo divino y de lo humano, y me encantaría entrevistarlo. Alguien me lo ha ofrecido, ya no me acuerdo quién, pero me encantaría. Pero además me gustaría verlo en persona, no hacer una entrevista por internet, porque realmente he pasado tantas horas oyendo a lobo estepario que ya creo que os pasa como a vosotros con mí, ya poco le queda por decir. Pero analizando a lobo, me doy cuenta de una deriva preocupante de lobo estepario. Es decir, lobo estepario pues le pasa como le puede pasar a cualquier podcaster. Es decir, las personas, los seres humanos, somos capaces de lo mejor y de lo peor. Y la gente en general, pues hay mucha gente que es extraordinariamente generosa. Vosotros sois prueba de ello cuando el año pasado por estas fechas hicimos el esfuerzo de comprarle un portátil a un querido amigo de este canal. Pues siempre hay alguien que se compadece de Lobo y le dice: Lobo, ven a mi casa. Lobo, ven a mi casa. Gente que tiene una casa rural, gente que conoce de una casa abandonada. Por cierto, los vídeos de Lobo cuando estuvo viviendo en una casa abandonada, maravillosos, moviéndose por la casa abandonada, encontrando trastos por aquí y por allá. Muy, muy interesante. Lobo viviendo debajo de un puente con el camping gas, con su saco de dormir. Bueno. Increíble. O sea, es la historia de una persona inadaptada a este mundo, a este sistema. Es la historia de un hippie moderno, un hippie con smartphone, pero básicamente es la historia de un hippie. Es decir, los hippies de antes, pues, ya sabéis, el estilo de vida que llevaban, cómo querían vivir. En el caso de los hippies, pues bueno, eran personas bastante más comunitarias. Lobo es una persona que, aunque es sociable, pues es un tipo bastante solitario. Lobo ya tiene 41 años y Lobo pues ha salido de la última casa. La verdad es que cuando Lobo es hospedado en casa de alguien, pues tiene un momento en el que más o menos está bien, pero esas invitaciones, por desgracia, terminan saliendo mal. Y terminan saliendo mal porque de pronto un día Lobo graba un vídeo de más de 20 minutos en el coche, muy alterado, muy enfadado. En alguna ocasión podría hacer alguna referencia a su hospedador, a la persona que... Y cito a Lobo, yo no puedo saber la realidad, que la persona que aparentemente de manera benévola le abrió las puertas de su casa y de pronto se volvió una persona maniática, una persona que quería abusar de él, que tenía costumbres intolerables y que comía carne y comida basura y que fumaba y que le echaba en cara a Lobo cosas y al final pues Lobo tira por las de Villadiego. Y esto es lo que le ha pasado recientemente. Lobo ha estado en Madrid, que por cierto ha estado en zonas en las que yo me he movido. Qué pena que no haya aprovechado, que no haya podido aprovechar para eso. Y mira tú por dónde pues ha acabado mal con la persona. Al parecer, leyendo esto es cotilleo de la red, esto es salseo podcasteril. Aunque, bueno, más bien a Lobo yo lo veo por su canal de Telegram y por Odyssey. Aunque en YouTube tiene vídeos, pero los vídeos que sube a YouTube son vídeos censurados, es decir, cortados para que la gente derive a Odyssey, cosa que me parece un completo acierto. Señor Lobo estepario, muy bien hecho. Muy bien, pues, ¿qué ocurre? Que la persona que lo hospedaba se acercó generosamente, le ofrece su casa, pero esa persona tenía esposa, pareja, amante o lo que fuera, o novia, y la novia pues se cansa de ver a Lobo estepario y presiona al amigo de Lobo para que lo eche a Lobo. Y Lobo pues ya está cansado, decepcionado, enfadado, triste.
habla cada vez más de sus sentimientos, de lo triste, de la ansiedad que tiene, de lo mucho que sufre la soledad, sufre de preocupación por el futuro. El lobo tiene, al igual que un servidor, un problema de vista, quizá más grave, por desgracia, y la verdad que le deseo lo mejor al lobo, un desprendimiento de retina, creo que doble de desprendimiento de retina. Después de tener el desprendimiento volvió a tener desprendimiento, intervención posterior, y parece ser que un pronóstico malo, ¿no? Él siempre habla de que va a perder, que no ve bien con un ojo y que va a perder la visión del ojo. Y habla de su familia, del abandono de su familia. Y yo, amigos, no quiero ponerme ahora a juzgar a Lobo. O sea, de hecho, algunos me habéis juzgado duramente por ser tan indulgente con Lobo. Y de verdad, es que lo único que quiero transmitir es aprecio por Lobo. Pero no soy ajeno a las contradicciones del Lobo. Es decir, Lobo echa en cara a sus padres la incomprensión, ¿no? Y claro, dices tú, ¿y a qué te refieres con la incomprensión? Si los padres están pagándole mensualmente a Lobo Estepario un dinero. O sea, le están dando un dinero. Lobo Estepario parece ser que heredó algo de la abuela, de la que habla maravillas, de su abuela, a la que le unía un profundo afecto. Y dices tú, ¿y qué tiene que decir Lobo Estepario y sus padres? Bueno, pues se ve que los padres obviamente no comparten en absoluto las teorías conspirativas de Lobo, y cuando Lobo pues se pone a dar esos discursos, él es una persona con una gran capacidad de expresión, de comunicación, el padre pues dice que le duele, hace gestos de que le duele la cabeza y que no puede más y claro, y luego se queja de incomprensión. Yo quiero pensar que quizá el padre pues tenga un nivel de tolerancia al discurso conspirativo más o menos limitado, por no hablar de la vergüenza social. Es decir, si tú tienes un hijo que vive en el coche, tú eres una persona de clase media alta, y de pronto tienes un hijo que vive en el coche y que cuando hay un grupo de gente pues se pone a hablar de los chemtrails y de las élites satánicas y de todas estas cosas que ya conocemos, pues seguramente tú como padre te sientas avergonzado, te sientas abochornado del espectáculo que tu hijo está dando. Y es normal. Yo empatizo con esos padres. Pero Lobo cuenta la otra versión de la historia. Es: mis padres no me comprenden, mis padres me dicen que por favor que no diga esas cosas, mi familia no habla conmigo. Claro, dices tú, ¿cómo tiene que ser para una familia encajar la singularidad de Lobo? ¿Cómo tiene que ser para una persona recibir a Lobo en su casa? Aunque él, y analizo lo que dice, intento analizar bien lo que dice, él dice una cosa, dice: tened cuidado cuando alguien que no te conoce de nada te abre las puertas de su casa, porque esa persona no está bien de la cabeza. Y yo me parto de risa con ese comentario. Tened cuidado cuando una persona te abre las puertas de su casa, porque esa persona no suele estar bien. Es decir, y lo que quiere decir, entiendo, es que si alguien que no te conoce de nada, porque te conoce de internet y de decir cosas, y qué cosas, te abre las puertas de tu casa: soy tu hermano Lobo, ven aquí vas a tener, quédate el tiempo que quieres, y de pronto surgen los roces, o esa persona resulta ser tan o más excéntrica que tú, pues obviamente la convivencia termina deteriorándose y pasando factura. ¿Es de extrañarse? Yo, personalmente, no me extraña. No me extraña lo más mínimo. Así son los círculos en los que se mueve el Lobo. Así que tenemos a Lobo pues pasando uno de sus episodios de tristeza. Siento mucho cómo está Lobo. Es decir, si algún día Lobo volviera a abrir el PayPal, Converso de Vida San Red, con gusto apoyaría a Lobo, por pura simpatía y por puro, es decir, como seguidor que soy, cuyos vídeos pues veo con interés, aunque a veces se me hacen repetitivos algunos. Algunos me parece que ya lo ha dicho 7 veces y está abundando en lo mismo. Pero
el motivo por el que hoy hago otro podcast de lobo es porque he visto algo nuevo, algo más preocupante en el discurso de Lobo. Y ese algo nuevo en el discurso de Lobo tiene que ver con la violencia. Tiene que ver con un hartazgo tan grande donde llega a decir cosas que cuando el sistema le prohíba montarse en un coche, sabéis que Lobo acumula multas sin... Vamos, no sé cuántas multas acumulará. Todavía me acuerdo cuando fue a la delegación de Hacienda a gestionar una posible devolución de renta y creo que no le devolvieron nada por tema de multas. Creo, y no estoy seguro, que Lobo circula sin haber pasado la ITV. No es para preocupar. Vamos, cualquiera de nosotros estaríamos angustiados de salir circulando en un coche que no ha pasado la ITV. Y luego habla, pues, ya había hablado en el pasado de la violencia, ¿no? Y cuando vengan a por mí, pienso armarme, y si me tengo que llevar por delante, y si van a venir, yo no soy violento, pero como vengan a por mí, yo voy a morir matando, y si me llevo a 3 por delante, o sea, ya un discurso donde el Lobo se siente acorralado y donde habla del uso de la violencia. No sé si es un desahogo o de verdad lo cree, o si simplemente está hablando de llegado a un extremo. Lo que me sorprende es que ese discurso de estaré dispuesto a llegar a la violencia está siendo cada vez más frecuente. Así que estaba Lobo en un vídeo que ha publicado, pues no sé si ayer o lo publicó esta mañana, y decía de irse a un convento. Bueno, quería decir un monasterio, se ha equivocado varias veces. A mí me pasa continuamente. Él considera, dice, mira, ya con la salud que tengo, con mi coche que se cae a pedazos, ya me da igual todo. No quiero el amor de una mujer. Las mujeres son todas iguales, todo acaba mal, al final todas quieren tener hijos. Obviamente, aunque me parece un poco extraño decir que una chica tenga las pocas luces de estar con un tipo como Lobo, que le va a dar el tipo de vida que Lobo vive. Es decir, si una chica piensa que va a poder domesticar a Lobo, es que no ha visto los vídeos de Lobo Estepario, porque Lobo es indómito. Entonces él dice que la esperanza que le queda es, pues, ir a un monasterio, desarrollar un trabajo sencillo y morir, o atentos, si cuando se acerque el fin, porque en la cosmovisión profética de Lobo, en esa gran... En el universo de Lobo Estepario, en su visión de las cosas, Lobo ve una humanidad enloquecida donde al final, lo dice así, cuando él está en el monasterio, seguramente grupos incontrolados de menas, es decir, de marroquíes menores no acompañados, sedientos de violencia por los videojuegos y por una sociedad que les ha dejado hacer lo que quiera, asaltarían el monasterio y Lobo estaría dispuesto, y esto es una cosa muy heroica de Lobo, porque Lobo en ese sentido es un tipo enormemente heroico, ¿no? Pues nos llega a decir que él terminaría con una muerte épica, con una muerte que le llevaría a morir, pero no a morir de cualquier manera, a morir matando, a morir de forma gloriosa. Y no es por nada, los que sabemos cómo es Lobo y quién es Lobo,
esto no nos extraña ni lo más mínimo. Lo que sí me preocupa es que, amigos, este discurso se esté volviendo más y más frecuente. Me preocupa por el estado de ánimo de Lobo. De verdad, yo lo que quisiera es que Lobo encontrara una comunidad. Él en el pasado ha hablado de una comunidad. Yo creo que es un tío sociable. Es más, yo creo que él es una persona que, si tú lo entiendes y lo sabes llevar, puede ser un gran compañero y una persona enormemente generosa. Pero esta deriva de Lobo me lleva a ver que utiliza los vídeos como forma de desahogo y también como una forma de quizá de mostrar ese deterioro. Os voy a dejar con un vídeo de Lobo y luego os voy a comentar alguna cosa más dentro de estas reflexiones de podcast de autor. Porque hay alguna gente que me encantaría que grabara podcast. Pero no graban podcast. Ellos son así, son low profile. Pero antes de hablaros de esto, os voy a dejar con un audio épico del amigo Lobo. Y sirva esto como homenaje al amigo Lobo Estepario. No sabéis lo importantes que sois. Es verdad, estáis en extinción, pero somos una especie resiliente y lo conseguiremos. Porque valemos 20 o 30 veces más que todos los zombies que pululan por las calles arrastrándose como auténticos borregos miserables. Están muertos en vida. Nosotros estamos vivos. Y esto es lo que les aterra. Esto es lo que temen. Que dentro de nosotros hay un auténtico universo de vida, de coraje, de esperanza. Dios lo dispone. Dios lo dispone. Yo creo que este episodio merecía este clip que hizo alguien, que es un videoclip la mar de interesante. Yo hace tiempo hice un llamado a que la gente creara contenidos, a que la gente tomara esos smartphones quizás infrautilizados y se pusiera a grabar, que contaran cosas interesantes. Estaba escuchando esta tarde el Kernel hablando de un tipo que se dedica a dar soporte a empresas que han sido extorsionadas por hackers y les han encriptado toda la red de discos duros. Y Alex, el mismo Alex decía, macho, tú tienes que grabar un podcast. Tú tienes que grabar un podcast por la cantidad de anécdotas. O sea, hay un podcaster que tiene un podcast que él trabaja en hostelería y se llama, creo que el podcast se llama Frente al Cliente, contando anécdotas. Hay otro podcast muy querido que es Geekpollas, con perdón de la expresión, de un tipo que trabaja en soporte técnico, que el tío es un informático, un técnico electrónico, no sé cuál es su especialidad, pero bueno, repara móviles y él recuerda y cuenta unas anécdotas brillantísimas, aventuras, y ahí sigue, y tiene su comunidad, es alucinante. Me pregunto cuántas historias nos estamos perdiendo por gente que no graba podcast por timidez o porque no necesita. Espero, amigos, si me estás oyendo, que esto sirva de empujoncito para que puedas grabar tu podcast, conectarte con la gente, hablar y compartir todas esas historias. Ojalá Jonathan grabara podcast. Jonathan Mark, uno de un héroe póstumo, un héroe prepóstumo de Vidas en Red, que ha participado creando documentos fundacionales esenciales.
Ojalá el amigo lector de Ciudad de México grabara podcast. Ojalá. O por lo menos escribiera en un blog, aunque ha escrito, pero luego ha hecho una especie de Keyneck dinamitando esos blogs. Ojalá MS Volt volviera a grabar podcast. Y yo de hecho estoy deseando, hay un podcast que grabó hablando de electrónica, de recuerdos que tenía con su padre y de... me pareció maravilloso. Qué pena. Ojalá que más y más amigos os animaréis. Y bueno, me vais a permitir que abuse de vosotros para hablaros de Ventas en Red. Ventas en Red tiene una Huawei MatePad a la venta por 310 euros en estado impoluta, es decir, no ha tenido más que unas horas de uso, las horas que he podido instalarle cosas, probarla, ponerla en marcha. Está en perfecto estado, está nueva, con su caja, con su factura, con todo, en garantía totalmente, y está a vuestra disposición. Y al comprarla, que sepáis una cosa, al comprarla estáis apoyando Vidas en Red y permitiendo que pueda renovar equipos y pueda seguir analizando más equipos. Así que os animo a hacerlo, contádame en Converso72, Twitter o en vidasenred@gmail.com. Pues gracias por escucharme, salud y respeto a todos y recordad, esta es la única república independiente, el único hogar de libertad en este mundo en manos de megacorporaciones, en manos de personas sin alma, empresas sin alma, rascacielos y estados totalitarios. Esto es Vidas en Red y yo soy Converso. Vidas en Red es un universo de literatura, tecnología, ciencia ficción y pensamiento crítico. La realidad es lo que no te cuentan los medios y tus opiniones son lo que otros han decidido que opines. Prepárate para cuestionar todo lo que sabes.